Amigos míos, por encargo del Padre Rafael estoy de nuevo con ustedes. Él insiste en que yo les siga explicando algunos temas más o menos peliagudos de la Biblia. Les recuerdo a todos que si ustedes entran en las páginas web de Schoenstatt Vivo, van a encontrar el curso que yo preparé hace unos cuantos años y que algunos de ustedes han hecho sobre temas bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. De hecho, algo a lo que me voy a referir ahora está estudiado allá y escrito en forma bastante más ordenada de lo que puede ser una pequeña conversación. El Padre me propone que hablemos de algunos temas de esos que causan un poquito como escozor cuando uno lee la Biblia. Y uno de ellos es el tema de la infancia de Jesús. La pregunta es ¿por qué? De 4 evangelistas, solamente 2 se refieren a ella y ninguno de los 2 coincide exactamente en los mismos temas que tratan. Parece un poco extraño, porque Mateo y Lucas, que hablan de aquellos primeros años, desde el nacimiento de Jesús y los primeros años de la infancia, no coinciden en todos los relatos, aunque sí en lo fundamental de el nacimiento en Belén y obviamente la vida privada de Jesús con José y María en Nazaret. ¿A qué se puede deber esto? Si muchas veces nosotros entendemos que los evangelios vienen a ser como la biografía de Jesús. Bueno, ese puede ser el primer error. Los evangelios no son biografía de Jesús. Los evangelios, los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son más bien el recuerdo de la misión de Jesús en el mundo, de sus hechos y milagros, digamos, hasta llegar a Jerusalén en que es crucificado y resucita el tercer día. Se trata, por lo tanto, más bien de una parte muy acotada de la vida importante de Jesús, que es la obra de la redención y que se produce en su aparición, predicación, muerte y resurrección. Por eso los 4 evangelios coinciden absoluta y plenamente en todo lo que son los relatos, desde la primera predicación de Jesús en Galilea hasta su muerte y resurrección en Jerusalén. Con matices, como es lógico, los 3 primeros son llamados sinópticos porque tienen algo muy similar entre ellos, y San Juan, que es como una versión de carácter más místico, mucho más de reflexión, después de muchos años en que ya los otros evangelios eran leídos, conocidos y vivenciados por las comunidades cristianas. Pero vuelvo al tema. ¿Por qué, si la infancia fue importante, y lo vemos en el relato de Mateo y en el de Lucas, por qué los otros no hablaron de ella? Y la razón ya la tienen ustedes, porque no pretendieron contar la vida entera de Jesús, sino solamente su predicación, milagros, muerte y resurrección. Quedando aclarado esto, vamos ahora a la distinción entre 2 evangelistas. Mateo, que es un judío absolutamente concentrado en el Antiguo Testamento, en la vida popular del templo, de la vida de esperanza de los profetas, en el entorno, digamos, un poco de Jerusalén. Y por el otro lado, Lucas, que es más bien un extranjero, que es un hombre converso, que es un discípulo de Pablo, que es un griego y no tanto un judío. Entonces, ambos se refieren a lo que aconteció en los primeros momentos de la aparición de Jesús al mundo y evidentemente uno y el otro escogen temas distintos. Mateo es el que nos cuenta, por ejemplo, desde el nacimiento en Belén, la venida de los Reyes Magos, la persecución de Herodes y la huida a Egipto, hasta que vuelven a retornar al templo de Jerusalén y finalmente a situarse en Galilea. Ese trazado está muy de acuerdo con lo que era la esperanza de Israel, la esperanza de los fieles lectores de la Biblia, que conocían acerca de las profecías y por lo tanto Mateo se va a fundar principalmente en algunos temas. ¿Dónde había de nacer? En Belén de Judá. ¿De dónde había de nacer? De la familia de David. ¿Cuál iba a ser su elemento principal?
que es el Mesías de Israel y por lo tanto el rey definitivo de Israel. Por lo tanto, su confrontación con Herodes tiene una razón legítima para que se produzcan los acontecimientos que él narra en torno, por ejemplo, a la mortandad de los inocentes que solamente Mateo narra. Y la ida a Egipto, la vuelta a Egipto y finalmente la ida a residir en el silencio de Nazaret durante cerca de 30 años hasta que salga a predicar. Lucas, en cambio, tiene otra visión bien distinta. Lucas le está explicando a personas que no conocen el judaísmo, que no saben nada o muy poco de los profetas, de lo que era el mesianismo, etc., sino que quieren saber de este Señor Jesús, que es el Rey de la historia, que es el hombre que une a todos los pueblos, que es la salvación universal. Entonces, bajo estos criterios, él escoge una línea mucho más simple y mejor percibida, que puede ser mejor percibida por quienes desconocen el Antiguo Testamento. Sitúa entonces la infancia, o el relato de la infancia de apenas un par de capítulos, tanto en Mateo como en Lucas, ocupan un espacio muy pequeño, apenas el 10% de todo su relato, pero Lucas les refiere quién es Juan Bautista, quién es Jesús de Nazaret. Y entonces va a confrontar a estas dos familias maravillosas, sencillísimas, como es la familia de Isabel y Zacarías, vinculado al templo de Jerusalén, y María y José, que son unos artesanos, aunque descendientes de David, pero que viven en un pueblo sencillo en el norte del país. En torno a estas dos figuras aparecen dos elementos milagrosos, maravillosos, que son la aparición del ángel, tanto a Zacarías en el templo como a María en Nazaret. Y en torno a estos dos hechos de intervención divina va a circunscribir todo el relato de la infancia de Jesús. Si Zacarías e Isabel van a recibir como la gracia de tener un hijo en su ancianidad, y María y José en su juventud van a recibir el anuncio del ángel en que ella va a ser la depositaria de este nacimiento del Hijo de Dios con nosotros, obviamente que para Lucas basta con estos dos grandes elementos, Isabel, Zacarías y el templo, María, José y la sencillez de Nazaret, para que en torno a dos manifestaciones angélicas aparezca la intervención de Dios para el pueblo de Israel y para el universo mundo. Y así, las dos apariciones de los ángeles, el de Zacarías le dirá con la tradición bíblica anterior, no temas, Dios te anuncia un milagro, vas a concebir, tu mujer va a concebir y va a dar un hijo que va a ser importante, pero que solamente va a ser el anunciante de la venida del Señor. Y a María va a aparecer el ángel no con la palabra no temas, aunque al final diga algo así también, sino con la palabra alégrate, jaire María, goza María, lo que te vengo a comunicar es algo maravilloso. En este entorno de dos visiones, del no temas del Antiguo Testamento y del alégrate del Nuevo Testamento, Lucas, que es un gran escritor, que es un observador fino, que es un médico, que es un hombre culto, que es un hombre que maneja muy bien el griego más que el hebreo, presenta al mundo esta infancia de Jesús, del Salvador, mediante estos dos acontecimientos de dos familias que tienen la importancia que los demás evangelistas también han concedido. Todos empiezan hablando del anuncio. Los tres evangelios sinópticos y San Juan comienzan el anuncio con la aparición de Juan el Bautista, que anuncia la llegada del Salvador, pero reconociendo que él no es nada, que él es el último de todos y que a lo más es un profeta que anuncia la venida de aquel a quien él no es digno de atar la correa de sus sandalias. Teniendo estas dos perspectivas, la de Mateo, que recuerda a los judíos que el que nace en Belén es el prometido de los profetas, y el relato de Lucas, que dice que se conjugan en Jesús y
y en María los elementos de la universalidad de la salvación, es donde tendríamos las claves de por qué solo ellos dos dedican unos párrafos, digamos, apenas un par de capítulos, a la infancia de Jesús y acompañan a los demás evangelistas en la parte sustancial de la vida, milagros, obras, actividades, digamos, de discipulado que Jesús ejerce hasta subir a Jerusalén, padecer la muerte y gozar la resurrección.